Shalom a todos. No sé si fue esta semana o la semana pasada, alguien hizo un comentario en uno de los artículos que publiqué y o él comentó acerca del Maharal de Praga y yo contesté. La respuesta fue sobre el Gaón de Vilna, o él comentó sobre el Gaón de Vilna y yo contesté sobre el Maharal de Praga. O sea, yo hice una ensalada. Y me dije, evidentemente aquí tiene que haber no solo una ensalada por parte mía, que yo contribuí a que sea una ensalada, sino que tiene que haber una ensalada por parte de la gente, de todo, de cualquier persona, con respecto al Gaón de Vilna y al Maharal de Praga. Una confusión. Entonces me dije, esto hay que aclararlo y me puse a escribir. Todos saben que yo primero escribo. Yo no soy hábil con la improvisación, entonces yo me puse a escribir y decidí publicar esto que no figura en ningún sitio, porque lo escribí yo. El Gaón de Vilna y el Maharal de Praga son dos de los líderes religiosos y académicos, quizás de los más importantes en la historia del judaísmo. Ambos eran líderes en sus respectivas comunidades y dejaron un legado duradero en la religión y la filosofía judía. Aunque compartieron algunos intereses comunes, también se diferenciaron significativamente en su enfoque y contribución a la tradición judía. Vamos a explorar algunas de las diferencias más destacadas entre el Gaón de Vilna y el Maharal de Praga. Empecemos con la época y el lugar. Una de las diferencias más obvias entre el Gaón de Vilna y el Maharal de Praga es la época y el lugar en que vivieron. El Gaón de Vilna, cuyo nombre era Eliyahu ben Shlomo Zalman, nació en 1720 en Vilna, que en ese momento era parte de Polonia-Lituania. El Maharal de Praga, cuyo nombre era Yehuda Loew ben Bezalel, nació en 1525 en la ciudad de Poznan, pero pasó la mayor parte de su vida en Praga, que hoy en día es la capital de Checa. Veamos ahora los áreas y enfoques. El Gaón de Vilna y el Maharal de Praga se enfocaron en diferentes áreas y enseñanzas en el judaísmo. El Gaón de Vilna se enfocó principalmente en el estudio riguroso de la Torá y su interpretación, así como el Talmud y la Halajá. En particular, el Gaón de Vilna se destacó por su enfoque en el análisis detallado de los textos sagrados y su capacidad para explicar su significado de manera clara y concisa. Por otro lado, el Maharal de Praga también se enfocó en el estudio de la Torá y la Halajá, pero se destacó más en la filosofía judía. En particular, el Maharal de Praga es conocido por su contribución a la filosofía judía, incluyendo su trabajo sobre la creación del mundo y la existencia de Dios. Los estilos de enseñanza de ambos eran distintos.
Ambos líderes religiosos eran conocidos por su rigor académico y profundidad en el pensamiento, pero su estilo de enseñanza difería significativamente. El Gaón de Vilna se enfocó en el estudio individual y riguroso de la Torá, con un enfoque en el análisis detallado de los textos sagrados. En lugar de enseñar en un lugar formal, el Gaón de Vilna se centró en la enseñanza individual y en pequeños grupos de estudiantes, y se enfocó en el estudio intenso y la comprensión profunda de los textos sagrados. Por otro lado, el Maharal de Praga era conocido por su habilidad para enseñar y explicar los textos sagrados de manera accesible y clara. El Maharal de Praga enseñaba a menudo en un aula formal y utilizaba técnicas pedagógicas que ayudaban a sus estudiantes a entender los textos sagrados y básicamente la filosofía judía de manera más profunda. La distinción más clara que hay entre ellos es el enfoque acerca de la Kabbalah. Como sabemos, la Kabbalah es una corriente mística y esotérica dentro del judaísmo, que ha sido estudiada por muchos líderes religiosos judíos a lo largo de la historia. Aunque tanto el Gaón de Vilna como el Maharal de Praga estudiaron la Kabbalah, su enfoque en esta área difiere significativamente. El Gaón de Vilna se enfoca en lo que sería una Kabbalah práctica, que se centra básicamente en la observancia de los mandamientos fundamental y la búsqueda de la unión con Dios a través de la práctica religiosa rigurosa. El Gaón de Vilna enfatizó la importancia de la observancia rigurosa de los mandamientos y las prácticas religiosas como medio, como único medio para conectarse con lo divino. Mientras que el Maharal de Praga se enfocó más en lo que podría ser la Kabbalah teórica, que se centra en la exploración filosófica y espiritual de la naturaleza divina. El Maharal de Praga desarrolló una teología que enfatizaba la importancia de la conexión de Dios a través de la reflexión y la meditación. Y su obra incluye muchos textos que exploran la naturaleza de la divinidad y la relación entre Dios y la creación. O sea, se dedicaba más a la parte mística de la meditación, más a la parte espiritual. Esto es una diferencia puntual entre uno y otro. Tanto el Gaón de Vilna como el Maharal de Praga dejaron un legado duradero en la historia del judaísmo. El Gaón de Vilna es considerado una figura importante en la historia de la Torá y de la Halajá, y su enfoque en el análisis riguroso de los textos sagrados han influido en muchos líderes religiosos y académicos judíos desde su tiempo hasta hoy. Y se podría decir que es uno de los líderes del movimiento rabínico
más importante, sino el más. El Maharal de Praga también dejó un impacto duradero en la historia del judaísmo. Su trabajo en la filosofía judía y la Kabbalah teórica han influido en muchos líderes religiosos y filósofos judíos, desde su tiempo hasta hoy. Además, su legado espiritual ha tenido un impacto significativo en la cultura judía, especialmente en la tradición literaria y teatral, basado básicamente en el mito del golem. En conclusión, el Gaón de Vilna y el Maharal de Praga son dos líderes religiosos y académicos importantes en la historia del judaísmo. Aunque compartieron algunos intereses comunes, como el estudio riguroso de la Torá y la Halajá, se diferenciaron significativamente en su enfoque y contribuciones a la tradición judía. El Gaón de Vilna se enfocó en el análisis detallado de los textos sagrados, mientras que el Maharal de Praga se destacó en la filosofía y en la Kabbalah teórica, o sea, en la filosofía de la Kabbalah. Ambos líderes religiosos dejaron un impacto duradero en la cultura y la historia judía, y su legado sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y que quede para los que tenían dudas quién es cada cual y cuál es el pensamiento y la postura de cada cual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.